que tiene ese artículo del que ustedes están sacando esa información es amiga mía, varias de las personas que pusieron esa información. Y le digo, a ver, Dino, se llama Dinora, y le digo, a ver, Dino, ¿esto es cierto? Dice, esa es una mala lectura. Ah, pues ustedes están haciendo una mala lectura. No les digo quién, ni revisen el párrafo. En la ENSANUD del 2016 no se midió esta categoría de análisis, pero lo que pongo aquí es lo que ya se había medido en la ENSANUD del 2012. Y allí en la ENSANUD del 2012 se percibe un franco deterioro en la práctica de la lactancia materna. Ustedes hacen una lectura del 2018, pero esa lectura no está comparada con los datos. O sea, nada más copian un párrafo, pero no hacen una lectura. Y después se contradicen en lo de abajo porque copian otro párrafo del mismo artículo de la doctora. O de otro artículo, creo que me dijo que era otro artículo. Todavía estoy viendo que ya hasta me los mandó para que los lea. Pero tanto que tengo que leer. En el medio rural descendió, a ver, vean ustedes esto que es grave, descendió de 36.9 a 18.5%, o sea, casi la mitad. Ustedes se imaginan en el medio rural que la gente no tiene para darles de comer a sus hijos, vean Dulce Agonía. Entonces, ¿por qué están sustituyendo? ¿Con qué están sustituyendo? Esa, el pecho o la alimentación al seno materno, un refresco, lamentablemente. El consumo de agua de los niños lactantes, el consumo de agua y de refresco, porque son líquidos, inhiben la producción láctea y aumenta el riesgo de enfermedades gastrointestinales. ¿Por qué? Pues porque el agua con que preparan la leche, que a veces les dan, o que preparan el tecito, lo que sea, pues eso puede ser un agua contaminada. Y entonces hay una mayor prevalencia de enfermedades infecciosas. Allí nos vamos a los dos. Hay prevalencia de enfermedades crónico-degenerativas, pero también prevalecen las enfermedades infecciosas. Y entonces son poblaciones que están así, así. Allí estoy hablando, cosa que nadie me ha mencionado y que todos ustedes deberían de saber bien, de cómo se llama este espacio en el que prevalecen las enfermedades infecciosas. Todavía no controlamos esto, pero las enfermedades crónico-degenerativas nos están avasallando. Estamos en eso. Es un periodo de tránsito, pero de tránsito que no termina nunca, porque desde que yo iba a la facultad estábamos en el periodo de tránsito. O sea, bueno, creo que esta es la última. Vamos rápidamente a ver la del 2018. ¿Nos da tiempo? Es media hora. Esa está de pelos. Y ya les mandé, porque aquí lo que presento son los datos preliminares. Y les mandé a ustedes ya la definitiva del 2018-2019. Entonces, datos preliminares es muy importante. Pero vean lo que también les meto aquí, para que vean lo interesante de esta presentación. Seguridad alimentaria. ¿Por qué? Vean a ver ustedes. ¿A qué llamamos seguridad alimentaria? Existe, esta es la definición de la FAO, conste, es la definición de la FAO. Existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico, económico y social a suficientes alimentos a fin de llevar una vida activa y sana. ¿En México hay seguridad alimentaria? No me contesten. Contéstenselo a ustedes mismos. La seguridad alimentaria y nutricional está conformada por los siguientes pilares. Es lo que construye este concepto. Disponibilidad alimentaria, y decíamos que haya el alimento, que esté disponible, que haya producción. O bien importación. O sea, acceso. Acceso significa accesibilidad
económica, que yo tenga para comprarlo, porque puede estar ahí, pero pues no, puedo no tener dinero. Accesibilidad económica. Y el uso de los alimentos, porque a veces están allí, pero no son de mi gusto, no me placen, no pertenecen a lo que yo estoy acostumbrado a comer. Estabilidad de la oferta, o sea, esto de que suban y bajen los precios y que a veces lo vendan, que vendan más, que luego ya me dejen lo que no se vendió. ¿Sí me explico? Y esto que les hablaba de la oferta y la demanda, que le da estabilidad al precio, muy importante. Dos caras de la mala nutrición en México. Ese es el panorama que nosotros al que nos tenemos que enfrentar. Con la obesidad o la obesidad por el exceso de alimentos. Bueno, el exceso de alimentos, el exceso de energía, puede ser. Desnutrición con la deficiencia, pero esa desnutrición puede traducirse como problemas de hierro, de calcio, de zinc, o sea, no solamente energía, sino nutrimentos, micronutrimentos. La que sigue, por favor. Ahora vamos a la otra, que es la inseguridad alimentaria. Ya dijimos lo que es la seguridad, ahora qué es la inseguridad. Es en el proceso de alimentación, nutrición, con una limitada e incierta disponibilidad en cantidad y calidad de los alimentos, porque no se trata nada más de cantidad, sino de calidad de los alimentos, porque sí puede haber gran disponibilidad afuera del metro. El otro que yo utilizo, la otra estación que utilizo para llegar a la universidad, que es el metro Lomas Estrella, en donde yo entro para irme hacia Olivos, hacia la universidad. En esa estación junto hay un expendio de botanas. Y créanme ustedes, en todos los años que yo tengo de ir al plantel San Lorenzo Tezonco, desde que hicieron el metro, esta línea del metro que va por Avenida Tláhuac, desde que lo hicieron, abrieron ese localito chiquito, pues creen que ya rentaron la casa que está junto, pero además ya ocuparon toda la banqueta para sacar sus costales, así costales inmensos de botanas, porque los venden a granel. Y va la gente, hay fila también para comprar té, para comprar palomitas, chicharrones. Yo me pregunto, hasta ratas ha de haber en ese lugar, pero además venden todo tipo de golosinas y galletas y todo ese tipo. O sea, vean, y es en las dos estaciones del metro, o sea, nadie me lo puede contar. Yo lo paso y lo veo todos los días cuando voy a trabajar. Entonces, disponibilidad en cantidad y calidad de los alimentos que permitan cubrir los requerimientos nutricionales de los individuos. La inseguridad alimentaria generalmente se relaciona con la pobreza, porque esa inseguridad también puede ser el no tener acceso suficiente a los alimentos para tener una buena nutrición. También puede ser un periodo, puede haber una guerra, puede ser por una inundación, por un terremoto, y esto hasta que se solucionen los problemas. Las guerras son impactas y pues son periodos muy importantes en los que hay carencias para toda la población. Muy bien, la que sigue. Hay una clasificación de inseguridad alimentaria. Esto es muy importante, ¿eh? Esa clasificación de inseguridad alimentaria la divide en leve, moderada y grave. Leve, moderada y grave. Leve es inseguridad alimentaria leve cuando la preocupación de la familia por la alimentación radica en la suficiencia para su consumo en el corto y mediano plazos. O sea, no para hoy, sino para el fin de quincena. Sí, me tiene que alcanzar para el final de la quincena. Muchos hemos pasado por eso. En que, ¿cómo llego al fin de la quincena? Y al final de la quincena
me sobran 20 pesos, ¿qué hago? Frijoles con arroz y el kilo de tortillas, no, medio. Fíjense, o sea, todo mundo. Vamos. Y de fruta que compro, pues voy a ver lo que esté más barato. Ahorita ya 20 pesos, bueno, es de risa. ¿Por qué? Pues porque la fruta más barata, y les digo porque yo acabo de ir al tianguis, la naranja, 3 kilos por 25, pero para un kilo, si solo tengo 10 pesos. Y es de lo más barato que hay, porque el plátano ya subió. Yo compré 2 plátanos y los 2 plátanos me costaron 6 pesos. O sea, aparentemente yo puedo decir, está bien barato. ¿Por qué? Pues porque llevo 200 pesos. No, está bien barato. Todo me costó bien barato. Pues sí, pero para quien lleva 100 pesos, pero que necesita comprar para una familia de 5 o 6, yo ya lo viví. O sea, poco a poco tu familia se va reduciendo cuando tus hijos se van yendo. Pero cuando es una familia más numerosa, o sea, todo eso lo tenemos que pensar. Entonces, es leve cuando la preocupación de la familia por la alimentación radica en la suficiencia para su consumo en el corto y mediano plazos. ¿Qué hacen? Emplean estrategias para hacer rendir los alimentos, estas que les digo. O bien, voy a hacer tortitas de carne, pero ¿qué les pongo? Papa. La papa me rinde, pero sí me rinde. Y entonces puedo utilizar un pedacito de carne, la deshebro, le pongo la carne, la papa, y entonces hago casi tortas de papa. ¿Qué le pongo? Huevo, me las pega, ya la hice. ¿Ven ustedes? O sea, y entonces tiene uno que estar acá buscando. Y sí le puse carne, pero la papa, dicen que la papa fue lo que salvó a la humanidad de las guerras mundiales. ¿Por qué? Porque la papa se produce rápido, da mucha energía y de buena calidad porque pues es alta en almidones, o sea, la papa es, se origina en el Perú, es de los alimentos tradicionales del Perú, allá hay una enorme cantidad de papas que ustedes ni se imaginan, pero además, en cuanto a energía, hace rendir. Entonces eso es un alimento muy importante de que rinde, para hacer rendir. Si esto lo relacionan con la clasificación que dimos de alimentos, la antropológica, o sea, verán ustedes que les da como anillo al dedo, porque son aspectos de ese tipo. Aumentan el consumo de cereales y leguminosas, frijoles con arroz y buena calidad, no, sí, frijoles con arroz, es más barato y con tortilla. Diluyen alimentos con agua, échale tantito caldo, al fin que ya llegaron los vecinos y pues échale tantito caldo, tantita agua al caldo o a la sopa, y entonces más caldosita, pero todavía es sopa de fideo. Privilegian el contenido calórico por encima de la calidad de la dieta, pues sí, era lo que les estaba diciendo. La energía ahí está conservada. Ahora, el valor, si yo sé esto que estamos aprendiendo, ley de complementariedad y cómo voy a poder absorber mejor el hierro con una buena fuente de vitamina C, entonces voy a elegir de dónde es más barata el origen de la vitamina C. O sea, el saber nos hace capaces de buscar alternativas. Pero si no sé, pues simplemente lo que se me ocurre. Y a veces las ocurrencias no son las mejores. Mejor me compro una bolsa de chicharrones y todos van a estar felices, pues sí. Es moderada la inseguridad alimentaria cuando la reducción de la cantidad de alimentos que conforman su dieta habitual, cuando hay reducción de la cantidad de alimentos que conforman su dieta habitual, pero también hacen esporádico su consumo. ¿De qué puede ser? Pues de la carne. Hay personas que solo comen carne cuando va a haber fiesta, ¿no? Y entonces, ¿con qué suplo eso? Ya viene la grave. A ver,
clasificación de la inseguridad alimentaria y cuando la inseguridad alimentaria es grave. Cuando omiten un tiempo de comida, omitir un tiempo de comida. O sea que, ¿qué desayuno? No, pues no hay nada. Y preguntan, Pamela, mamá, ¿qué hay de desayunar? No, pues se comieron todo anoche. Les dije que dejaran para hoy, pero se comieron todo anoche. Entonces, ¿qué como? Pues pues hazte un té, aunque sea. Ay, hay un bolillo, si quieres un pedazo de bolillo. ¿Sí? Se los digo por experiencia. Ya les he dicho, provengo de una familia pobre hasta decir basta, pero además muy numerosa, muy numerosa. Y había días en que mi mamá ya no tenía que darnos de comer y decía, pónganse bien listos porque cuando la señora, la vecina, que era su comadre, cuando huelan a frijoles, vamos a visitar a la señora Etiquia. Y allí vamos a ver a la señora Etiquia. Y la señora Etiquia que nos daba un plato de frijoles, nos acababa de poner un plato de frijoles. Y nosotros, mira, pero sí, ¿para cuándo? Entonces, ese olor a frijoles recién hechos es algo que no lo puedo olvidar. No lo voy a olvidar jamás, porque solamente la gente que ha sentido hambre sabe lo que realmente es el hambre. Sentir hambre es que, y tiene uno que entender lo que es el hambre. ¿Por qué la gente come lo que come? Pues porque no quiere sentir hambre. Y así se van complicando las cosas. Y luego se acostumbra. Y al ser una costumbre, ya no lo puedo cambiar. O me va a costar más trabajo cambiarlo. Los hábitos, tenemos que cargar con ellos y nos cuesta deshacernos de ellos. Es como losas que traemos que a veces los hábitos son los que nos salvan de perecer. Entonces, omitir un tiempo de comida o dejar de comer un día. Se privilegia en el mejor de los casos la alimentación de los más pequeños. Si la leche es poca, al niño le toca. Fíjense, hasta los lemas que hemos aprendido. Entonces, y muchos se dice, no, pues a los ancianos ya ni les den, hay que darle al niño, el niño es el que necesita. Y eso es en el mejor de los casos, porque es verdad. Pero lo peor es cuando se prefiere guardar los alimentos considerados mejores para el jefe de familia. ¿Por qué? Pues porque él es el que trabaja. Y entonces hasta se esconden alimentos. Yo recuerdo cuando mi mamá escondía algunos alimentos, y si los encontrábamos, aquí dejé para tu papá. No, yo no fui. No, yo tampoco. Yo ni vi. Pero pues, quien lo ganó, lo ganó. Bueno, la que sigue. En la ENSANUD del 2012 se incluyó por primera vez la evaluación de la seguridad alimentaria. ¿Por qué lo meto aquí? Porque van a ver ustedes que aquí se evaluó también seguridad alimentaria. Pero ¿por qué necesito yo primero explicarles a ustedes qué es seguridad alimentaria y qué es inseguridad alimentaria? Porque si no, no voy a hacer énfasis en lo que quiero, con lo que se evaluó en el 2018. Entonces, a nivel nacional, 41.6, y esto es lo que se vio en el 2012. En el 2018 estamos igual, ni crean ustedes, aquí está ya el resultado para que vean. A nivel nacional, 41.6, casi la mitad de la población presentaron inseguridad leve. Casi la mitad de la población. ¿Ustedes creen que no da coraje? Que no, yo necesito a ver cómo que meterles un pellizco a todos ustedes para que despierten y vean que tienen que sentir que hay que cambiar las cosas. En 7 familias en México, en 7 familias ha persistido y tuvieron ganancias durante la pandemia. El año pasado, el peor año de la pandemia, tuvieron ganancias en su capital. Multiplicaron su capital hasta en un 50% slim. Pero
aumentó la pobreza extrema, aumentó el hambre, aumentó toda la desigualdad. O sea, es como para qué. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Hay gente que ha acumulado tanta riqueza que no va a ser posible que la gasten ni siquiera 3, 4 generaciones posteriores a ellos. ¿Para qué me sirve? Porque la primera ley del capital es aumentar el capital. Y entonces, si vivimos en un capitalismo y en un capitalismo salvaje, entonces no estamos cumpliendo con las leyes del capital si no se aumenta el capital. Entonces siempre hay que aumentarlo. Y muchos de los trabajadores, si no es que la mano de obra, el esfuerzo, el trabajo, la vida de la gente está dada para que acumulen más capital unas cuantas familias. O sea, si no nos mueve el tapete eso, pues quién sabe qué nos mueve el tapete. ¿Quién sabe? Es que ya estamos hechos con sangre de atole, dirían. Entonces, esta inseguridad leve aumenta el consumo de alimentos baratos, pero de bajo valor nutritivo y con mayor contenido de grasas saturadas, de azúcares simples, de sodio, de saborizantes y de colorantes artificiales. Todos estos llamados alimentos chatarra. 17.7% padecen inseguridad moderada y 10.5% inseguridad severa. Inseguridad severa, aquellos que ya no comen, esos que van más para desnutridos que otra cosa. 1 de cada 3 hogares mexicanos han experimentado inseguridad alimentaria moderada o severa. Disminuyen la cantidad de alimentos o han sentido hambre. En los datos preliminares reportados por la ENSANU 2018, el 22% de los hogares mexicanos presentan inseguridad alimentaria moderada y severa. O sea, para que ustedes lo mediten, ¿qué es 22%? Más de 2 hogares de cada 10. La que sigue, por favor. Porque 4 de cada 10, poco más de 4 de cada 10, presentan inseguridad alimentaria en las 3 modalidades. Los datos preliminares de ENSANU 2018. Con esta cerramos. Miren que a tiempo. 32% de los menores de 5 años presentan desnutrición, sobrepeso, obesidad. Eso es el ambiente obesogénico, en donde conviven todos los problemas. Pero que además se hace normal. El que tú estés gordito o que tengas pancita, eso es de lo más normal. Todos en la casa lo tienen. Si ves que estás cambiando tu manera de comer, ¿qué te está pasando? O si ven que estás bajando de peso, ¿no has de estar enfermo? ¿Sí me explico? ¿Qué es la normalidad? Mal llamada normalidad, pero la seguimos utilizando. ¿Y qué es lo que está pasando? Pues que tenemos que ajustarnos a esos criterios establecidos en la familia. ¿Qué pasa con los escolares? La prevalencia de sobrepeso y obesidad, 32.1. En los adolescentes, 38.1. En los adultos, 73%. Díganme, ¿qué pasó con ese problema? Fue aumentando. ¿Qué quiere decir? Que los niños no nacen obesos. Los niños se hacen obesos en esos ambientes obesogénicos. Los niños no nacieron obesos. Poco a poco se van haciendo obesos. O sea que hay una manera de modificar esto, pues sí, nos va a costar mucho trabajo y nos tenemos que ir hacia atrás, pues sí, las cosas así son, pero no es porque esté predestinado, porque es que mi genética, a ver, los antecedentes genéticos de los mexicanos son esos. Ahora, los vamos modificando, ¿por qué? Y porque modificamos nuestro microbioma, porque modificamos, pues sí, porque por la manera de alimentarnos. Pero eso tiene que tener un ya, hasta aquí llego. Porque hay que hacer cambios. Y esto no ha sido de siempre. Segunda mitad del siglo XX, allí empezó todo.
toda nuestra tragedia. Segunda mitad del siglo XX. Y a las pruebas me remito. Hay que buscar información. Segunda mitad del siglo XX. Lo peor de lo peor que ha sucedido es siglo XXI. Y pensamos que el siglo XXI iba a haber un cambio. Pues sí, más bien ha habido una profundización de los problemas. En cuanto a la anemia, que decía que era el otro problema importante que íbamos a ver, la prevalencia de anemia en preescolares, 33, en escolares, 25.4 y en adolescentes, 15.3. O sea, pasa lo contrario de la obesidad y el sobrepeso. Los niños sí pueden nacer anémicos, primer año de vida, muy importante porque desarrollo del sistema nervioso. Entonces, capacidad de abstracción, primero y segundo año. Y luego, con la modificación de la dieta, con los alimentos que introduzco, puede irse modificando. Y vean, ya en adolescentes pasa la mitad. Pero, ¿qué sucede después con esos adolescentes cuando empiezan a menstruar las mujeres? Pues, anemia en mujeres no embarazadas, 29.7, o sea, ya aumentó nuevamente. En los adultos mayores, ¿por qué está pasando eso? Porque hay una desatención para los adultos mayores. Se quedan muchas veces solos, o sea, que ya no hay una buena atención para los adultos mayores. Ahí hay que poner énfasis. Los datos bioestadísticos, que todo lo que acabo de presentar, son producidos por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. ¿Preguntas, comentarios? Apenas si terminamos. ¿Perdón? ¿Ya se fueron? No, profesora. Bueno, entonces nos vemos la próxima clase. Profesora, Adelante. los desayunos escolares serían una como sugerencia. Sí, pero hay que ver qué es lo que vas a dar de desayunar. O sea, ahí es donde está. Siempre han existido, bueno, desde el gobierno, allí hay un estudio, yo he hecho un estudio bastante interesante de eso. Desde el gobierno de Adolfo López Mateos fue que se empezaron a dar desayunos en las escuelas. Y fue a partir de que su esposa, Eva Sámano, de López Mateos, fue maestra normalista. Entonces ella ya venía con la idea, cuando llegó el esposo al poder, ya venía con la idea de que los niños no aprenden, de que los niños tienen deficiencia en el aprendizaje porque no van bien nutridos, porque no desayunan en su casa. Y entonces empezó a implementar estos desayunos escolares. Allí el problema es que se les daba. Se les quiso dar lo mejor, y lo mejor se pensaba que era la leche, que pues estaba de moda, pero además estaba liconza, bueno, en aquel entonces era con azúcar, y entonces estaba esta organización, y también fue cuando se empezó a dar el pan de caja con jamón. Pero ¿qué jamón podría ser? Pero vean ustedes, se pensó que era lo mejor, pero no era lo mejor, porque los de laboratorio, los estudios de los productos, vienen hasta después. Y entonces se fue creando esa modificación de hábitos. Se podía haber empezado con guisados, cosas que fueran parte de nuestra cultura alimentaria, pero no fue así. ¿Por qué? Pues porque ya teníamos esa estigmatización de los frijoles, de la tortilla, cosa que está cambiando, pero apenas. Entonces hay que ver que ya también se dijo, bueno, hay que cambiar de desayunos calientes, se empezó a hacer en algunos lugares, hubo mucho robo, bueno, muchos problemas a los que se han enfrentado, pero sí son una propuesta, pero hay que ver cómo se proponen los cambios. Bueno, terminamos. Gracias. Sí, entonces nos vemos la próxima clase. Profesora, ¿puedo ver cómo quedar un minutito a solas? Sí. Vamos con obesidad. Vamos a empezar con obesidad la próxima clase. Sí. Obesidad, pues no creo que nos alcanza para más, pero después viene resistencia a la insulina, luego diabetes mellitus 2 y luego síndrome metabólico.
Todas las presentaciones están en el aula. Ok, profesora. Bueno, Gracias, entonces nos vemos. profesora. Te espero. Gracias, profesora. Gracias, profesora. Buen día. Buen día. Hasta luego, profesora. Hasta luego. Cuídese, profe. Gracias igualmente. Profesora, perdone. ¿Sí? Ayer le envié el documento. No sé si Ajá. lo pudo revisar o... Sí, lo revisé, pero no tiene, a ver, necesito que el documento, que tengan citas de su bibliografía, que esté bien citado. Necesito que hayan avanzado un poco más, porque, pues, francamente, y que me pregunten, porque así nada más parece que quieren que yo les diga qué es lo que sigue, no que tengan dudas. Pregúntenme las dudas que tengan, si es que tienen dudas. Sí, ok. No tiene nombres, o sea, faltan cosas de las que son urgentes. Te mando un mensajito, Sí, muy si bien. quieres, Sí, al gracias. WhatsApp, para que ahí ya decir qué es lo que falta, para que tengamos una reunión al final. Sí, ¿Sí? está bien, gracias. Bueno, sí.